¿Cómo estáis, amiguitos? Hoy no vengo a enseñaros cómo pilotar este tipo de cacharritos, porque yo tampoco es que sepa mucho. Estoy aprendiendo ahora, pero tengo que deciros que me está gustando un montón. Eso sí, no todos son golpes y tranquilos, porque ha sobrevivido. Mirad qué look me acabo de marcar y tiene un sistema de control completísimo. Diría que es perfecto para iniciación, tanto por su sistema de control como por su precio. ¿Y queréis que os cuente cómo podéis conseguirlo al mismo precio que yo tan barato? Pues sí, en AliExpress, donde podréis encontrar miles de ofertas en miles de artículos. Y si sois nuevos compradores, introduciendo ese código en el buscador podéis conseguir grandes ofertas especiales. Y si no sois nuevos usuarios, no os preocupéis, porque casi siempre o siempre que puedo os dejo códigos de descuento con los que vais a poder ahorraros desde $2 hasta 50. Bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, soy Gavetech, comenzamos. Una de las cosas que tenía muchísimas ganas de poder traer por el canal son las avionetas y los cacharritos de aeromodelismo, ya que siempre desde pequeño me han llamado muchísimo la atención, y en este caso tenemos la Kiddie 560, una avioneta bastante económica y fácil de manejar, que tiene además un tamaño bastante considerable. Aquí podemos ver algunas de las especificaciones que tiene, como ese motor sin escobillas que, ojito porque mete caña, la duración de la batería y algunas cosas más que ahora veremos. Vamos a tirar de katana y a ver qué nos encontramos dentro de esta cajita. El manual, que no podía faltar, y muy importante porque creedme que el mando tiene un montón de cosas que si no estáis familiarizados lo vais a necesitar, aunque yo os explicaré muchas de ellas, así como que vamos a montar el avión por completo porque viene totalmente desmontado. Aquí estamos viendo las riostras que ahora montaremos, las luces estroboscópicas que creo que se llaman. Si algún componente lo nombro y está mal, no me sacudáis. Ponémelo en comentarios, que yo también quiero aprender. Por aquí tenemos uno de los servos que va a controlar los flaps. Por aquí tenemos el cableado de los flaps y de las luces estroboscópicas. El tren de aterrizaje, que está construido en foam, pero algo más duro, que nos ayudará a despegar casi desde cualquier superficie. Y la parte principal del avión, donde se encuentra el motor, la placa controladora, la batería, que es una batería de 500 miliamperios a 3,7 voltios, que nos va a dar más o menos, según la caña que le demos, una duración de unos 12-14 minutos. Ahí tenemos los otros dos servos que nos van a controlar la parte de la cola, y quitando esta tapita de aquí podemos ver ese motor sin escobillas que nos va a dar una potencia de 4700 kV. Esta barra de aquí es la que controla con el servo el timón de profundidad y esta otra el timón de dirección. Como os comentaba, muy completito para lo que cuesta. Aquí estamos viendo la placa controladora donde ahora conectaremos esos cables que os he mostrado, la bolsita con los accesorios a la que ahora le echaremos un vistazo, y si le damos la vuelta a esto, aquí tenemos la radio, bastante completita, aunque evidentemente es muy básica, pero como os decía, si no estáis familiarizados, el manual os va a servir de mucha ayuda porque algunos botones no los conoceréis y luego hay otros que no pasa nada. Y aquí no hay nada que ver. Márchense, señores, que esto es plástico. ¿Veis? Esos no pasa nada por no saber cómo se usan porque son de mentira. Botón de modo principiante, y si lo dejamos pulsado, control de las luces. Arriba y abajo para acelerar o quitarle gas. Izquierda y derecha controlará el giro de cola. Botón de ajuste fino de la cola, lo que viene a ser esa calibración. Ajuste del acelerador. Si no encendéis este botón, solo es un trozo de plástico porque es el botón de encendido y apagado. Ajuste de cola horizontal, ascenso y descenso e inclinación izquierda y derecha. Y este interruptor que nos proporciona 3 modos de vuelo: modo novato, modo asistido por el giroscopio y modo manual. Y este botón que solo funciona si está apagado el mando. Vamos con los accesorios a ver qué tenemos por aquí. La hélice, una hélice muy robusta y resistente a los golpes, ya os lo garantizo. Otra bolsita con accesorios donde vienen algunos tornillos que ahora montaremos, una llave para montar y desmontar el motor y esos casquillos de ajuste que son para el motor y la hélice. El cargador para la batería, un cargador bastante clásico en este tipo de baterías LiPo.
y el destornillador mágico que absolutamente todo cacharrito trae. Vamos a quitar la tapa del mando a ver qué nos encontramos. Y lo que podemos ver es un compartimento para 4 pilas AA a 1,5 voltios, que será lo que le meta chicha aquí a nuestro amigo para que no perdamos la señal del avión. El manual, que viene en inglés y en chino tradicional. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo conectar tanto los flaps como las luces y todas las funciones de las que hemos estado hablando anteriormente del mando. Y en la parte trasera, una pequeña guía de reparación y sustitución de componentes. El avión está casi completamente construido en poliestireno expandido, en EPP, y si abrimos esta tapita de aquí encontraremos los servos que controlan las dos funciones de la cola. Ahora vamos a conectar el cableado. Pero antes déjame decirte que te agradezco muchísimo si te suscribes, le das like, activas la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña comunidad publico todos estos cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestro canal en WhatsApp, donde te enterarás antes que nadie de todo. Ahora sí, continuemos con la conexión de estos cablecitos. Ahí podéis ver ambas conexiones. Lo cierto es que utilizando el manual es bastante sencillo. Es cierto que se quedan dos conectores que no se conecta nada. Si alguien me puede decir para qué sirven, porque yo sí que estuve buscando algo de información, pero no estoy todavía del todo puesto en esto, así que en comentarios os agradezco la info. Con respecto al tamaño de este cacharrito, tiene unas dimensiones de 51 centímetros por 37, lo que ya os digo que no es pequeño. Luego, a la hora de montar el tren de aterrizaje, es verdad que me costó un montonazo porque no entraba y me daba miedo que pudiera romperse. Ese tornillito ajustará el tren de aterrizaje, y si estáis buscando un avioncito un poquito más pequeño, os dejo el enlace de SF620, que no está narrado, pero tampoco es que necesite de mucho más. Quizá más adelante vuelva a resubir el vídeo con algún detalle más, pero narrado. Conectamos la batería y metemos la batería en su compartimento. Escuchamos ese pitido clásico que tienen todo este tipo de cacharritos, y ahí podemos ver la iluminación de todos los pilotos que tiene incorporado, en rojo, en verde y una delantera de color blanco. Conectamos el mando, vamos a ver algunas de las funciones que tiene este Kiddy 560. Ahí podéis ver que el motor, creedme, que aprieta con idea esos 4700 kV. Se nota el movimiento de los flaps y el movimiento que tiene la cola. Ahí podéis ver cómo se mueve el timón de profundidad y el timón de dirección. Y esto que vais a ver ahora es la función del control para novatos. El avión se va a autoestabilizar para ayudarnos a controlarlo un poquito. Tenemos el modo de control para novatos, el modo estabilizado con el giroscopio y el modo manual, que como podéis ver el avión no hace absolutamente nada. Ahí te buscas la vida y vamos a volar un poquito o a estrellarnos, una de dos. La primera prueba de despegue no fue del todo mejor, podéis verlo. La segunda sí que lo conseguí, y como os comentaba antes, esas ruedas de FOAM os van a ayudar a levantarlo casi en cualquier superficie. Evidentemente tiene que estar llano, pero si hay alguna piedrecita o alguna cosa, no os va a resultar un impedimento. También, si sois muy novatos como yo, pues vais a estrellaros unas cuantas veces. Entonces, al igual que os digo con los drones, mejor empezar con este tipo de cacharritos que son muy baratos, que al final, si lo estropeamos, no nos va a doler tanto como si nos vamos a uno muchísimo más caro. También teniendo en cuenta que las piezas de repuesto para este cacharrito van a ser muchísimo más baratas que si nos vamos a un modelo mucho más caro. Algo con lo que me quedé con muchas ganas fue de probar la camarita FPV que ya hemos visto por el canal en ese vídeo de cómo montar tu sistema FPV casero, porque este cacharro puede con esa cámara de sobra, o sea, tiene potencia suficiente y tiene que ser una auténtica pasada. Pero el día era malísimo y no pude hacer mucho más. Así que tranquilos, porque traeré un próximo vídeo en el que os mostraré cómo montar esa camarita FPV en este Kiddy, e intentaremos, que esto es más un sueño que otra cosa, porque lo dudo, montar la C100 Plus, a ver si podemos hacer algo o la rompemos, una de dos. En este momento puede parecer que estoy volando muy rápido y que realmente estoy volando rápido, pero no a todo lo que puede dar. Ahora os lo voy a poner también el sonido para que veáis
hasta el punto de que tiene potencia. Ya os digo que el amigo apretaba con idea. Había momentos en los que me daba muchísimo miedo porque digo, si lo estrello en este momento se desintegra, porque de verdad que era muy rápido. Por ese motivo es muy interesante tener esos 3 modos de vuelo, y si no has volado nunca o tienes muy poca experiencia, utilizar el modo para novatos, que te va a mantener el avión en todo momento estabilizado. Aún así, si sois novatos, os digo lo mismo que con los drones. Empezad con calma, poquito a poco, no queráis correr muchísimo porque al final vais a romper el avión y os vais a llevar un disgusto muy gordo. Una de las cosas que seguro me vais a preguntar en algún momento, y no lo he comentado realmente porque no lo sé y tampoco viene en el manual de instrucciones, es el rango de control que tiene el avión. Lo cierto es que, a ver, lo suyo es controlarlo hasta donde puedes ver dónde está la cabeza y dónde está la cola, porque si un dron es fácil de perder, yo creo que perder un avión de estos es muchísimo más fácil todavía, básicamente porque esto no tiene modo vuelta a casa, es rapidísimo y cuando coge marcha hacia adelante, como pierdas la señal de la radio, hasta luego amiguito, ya puedes cogerte la alfombra de Aladín y volar detrás de él que no lo pillas. Eso sí, como podéis ver, es muy divertido, de verdad que me he divertido volando este cacharrito, una barbaridad. La batería te va a durar unos 10-12 minutos, aunque a nivel de hoja técnica, eso es la batería, efectivamente. Te pone que la batería dura entre 12 y 14 minutos. Yo, por lo que he calculado más o menos, me ha durado unos 10 minutos. Es verdad que le he dado mucha caña, pero vamos, tampoco es muy difícil conseguir otra u otras 2 baterías. El tiempo de carga de las baterías es de unos 25-30 minutos, que está genial. En la descripción, como siempre, os dejaré el enlace para conseguir este kit y conseguir algunos repuestos, las baterías y alguna cosita más que hemos visto por aquí. Al igual que os digo, este no va a ser el único avión que vamos a ver. Tengo un par ya entre manos, son mucho más grandes que este, veremos qué pasa, pero tienen una pinta tremenda. Si algún conocedor de esos cacharritos me quiere recomendar alguno, estoy más que abierto a sugerencias. Dejadme en comentarios qué os ha parecido este Kidy 560 y, como siempre, os agradezco muchísimo vuestros likes, que os suscribáis, activéis la campanita para más vídeos como este, así no se aterriza un avioneto. Nos vemos prontito. Portaos bien, que ya me porto yo mal.